Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar lo que es el límite de una función, dando el concepto intuitivo de lo que es el límite de una función. Y vamos también a trabajar algunas ideas de por qué puede suceder que un límite no exista. Bueno, entonces, para la idea intuitiva de lo que es el límite de una función, vamos a considerar la gráfica que les estoy mostrando en este momento. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí en esta gráfica podemos observar que tenemos esta función verde, esta curva verde que tenemos acá. Esta es una función f de x cualquiera. Solo tomé esta para ejemplificar lo que es la idea intuitiva del límite. Entonces, supongamos que tenemos esa gráfica de esa función verde. Y en esa función verde vamos a tener este puntico rojo de acá, que es un puntico que estoy llamando A. Ese punto, en este caso, está sobre la curva verde, pero en general lo que me interesa de ese punto es la coordenada en X, que la coordenada en X de este punto A, miren, si trazamos aquí una línea vertical por ese punto A, nos damos cuenta que este punto está aquí en 2, es decir, la coordenada en X de ese punto es 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer ver con un límite? Lo que vamos a querer ver con un límite es qué sucede con la función cuando se acerca a un valor X determinado. En este caso, para este ejemplo, voy a usar el X igual 2. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es qué pasa cuando la X se acerca a 2. ¿Qué pasa con la función cuando la X se acerca a 2? Ahora, como nosotros tenemos el plano cartesiano, entonces nosotros nos damos cuenta que para acercarme a este valor de 2 acá, pues puedo acercarme por dos lados en el plano cartesiano. Me puedo acercar con valores más pequeños de 2 o que están a la izquierda del 2. Y también me puedo acercar con valores más grandes de 2 que 2, es decir, valores que están a la derecha de 2. ¿Listo? Entonces, como yo me quiero acercar a 2, primero me voy a acercar con valores más pequeños que 2. Es decir, me voy a acercar a 2 por la izquierda, por valores que están a la izquierda del número 2, por valores que son más pequeños que el número 2. Entonces, lo que yo quiero es irme moviendo. Voy a empezar desde 1, acercarme poco a poco a 2, me voy a ir acercando poco a poco a 2 y voy a ver qué pasa con la gráfica verde, es decir, voy a ver qué pasa con la función. Entonces, para empezar, me doy cuenta que si tomo el X igual a 1, pues yo aquí ya lo he calculado. Ustedes ven este punto P de acá. Este punto P de acá tiene la coordenada en X 1. Y cuando se calcula la coordenada en Y, es decir, el valor que queda acá en el eje Y de ese punto es de 0.333333. ¿Listo? Entonces, cuando X vale 1, la función está a una altura de 0.33333. ¿Listo? Entonces voy a ver qué pasa en adelante. Entonces, para ver qué pasa en adelante, voy a empezar a moverme acercándome a 2. Entonces, para acercarme un poquito más a 2, voy a tomar un valor un poquito más grandecito que 1, más cerquita a 2. Es decir, por ejemplo, puedo tomar el valor de 1.1. Entonces, cuando yo me muevo de 1 hasta 1.1, entonces miren que el punto P se nos movió, ¿no? Entonces el punto P que antes estaba en 1, ahora está en 1.1. La coordenada en X es 1.1. Y recuerden, me interesa ver qué pasó con la altura, es decir, qué pasó con la coordenada de Y.
Entonces, ¿qué pasó con Y? Entonces, cuando P vale 1.1, la coordenada en Y de la función me dio 0.3903, bueno, y otras cifras decimales. Miren que en este ejemplo, cuando aumenté P a 1.1, la función subió un poco más, subió hasta 0.39. Recuerden que antes estaba en 0.33. Listo. Y quiero ver qué pasa más adelante. Entonces, me voy a acercar un poquito más a este valor de 2. Entonces, para acercarme un poquito más a este valor de 2, voy a dar un valor un poco más cerquita de 2. Por ejemplo, 1.2. Y entonces, ¿qué pasó en 1.2? El punto P ahora en 1.2, cuando X vale 1.2, me doy cuenta que la coordenada en Y también subió un poco a 0.45. Entonces, empezó en 0.33, luego subió a 0.39 y ahora va en 0.45. Voy a acercarme un poco más a 2, un valor más pequeño que 2, pero más cerquita. Como estoy en 1.2, me voy a acercar un poquito más con 1.3. Entonces, miren que ahora el punto P que estoy tomando tiene coordenada X igual a 1.3. ¿Y qué pasó con la coordenada en Y? ¿Qué pasó con la altura de esta función? Me doy cuenta que subió un poco más a 0.51 y, bueno, otras cifras decimales. Entonces, me doy cuenta que también subió de valor, ¿no? Recuerden, empezamos en 0.33 y ahora vamos en 0.51. Acerquémonos un poquito más a 2, con el valor de X igual a 1.4. Entonces, en 1.4 me doy cuenta que la función vale 0.57, 64, 70, 58 y otras cifras decimales, pero también subió, ¿no? Entonces, va subiendo en este caso. A medida, si noto, a medida que X por la izquierda, porque estamos a la izquierda de 2, a medida que va subiendo el valor y se va acercando cada vez más a 2, el valor de la función también está subiendo. En este ejemplo, está subiendo. Pero entonces lo que me interesa a mí es ver hasta dónde sube, a qué valor se va acercando. Recuerden que empezamos en 0.33 y ahora vamos como en 0.58. Entonces vamos a ver qué pasa en 1.5. Ahora estoy más cerquita y entonces en 1.5 me está dando 0.642857, otras cifras decimales, listo, pero también sigue subiendo el valor de la función. Entonces, noto esa tendencia a subir a ese valor de la función. Entonces, en este momento me pregunto, ¿sube indefinidamente ese valor o a qué valor se va acercando? ¿A qué va tendiendo ese valor de la función? ¿A qué tiende f de x cuando yo me acerco con x, a x igual a 2 por la izquierda? Entonces vamos a tomar ahora un punto más cerquita por la izquierda del 2. Estoy tomando ahora el 1.6. Entonces vuelvo y observo para el punto P con coordenada en X igual a 1.6. Observamos que ahora subió un poco más, ya vamos en 0.711111. Se me acercó, se me subió un poco más, ¿no? Y ahora estoy un poco más cerca al valor de 2. Miro en 1.7, efectivamente siguió subiendo. Ahora vamos en 0.7811 aproximadamente, listo, y continúo 1.8, miren que ahora estoy muy cerquita a 2, estoy muy cerca a 2 y el valor de la función subió un poco más, subió a 0.85. Entonces miren que en este momento me puedo dar cuenta que sí va subiendo, pero no va subiendo indefinidamente, no está subiendo
a valores demasiado grandes, sino que noto la tendencia que se va acercando a un valor específico, ¿no? En 1.1, perdón, en 1.9, el punto P, miren que subió hasta 0.93 aproximadamente. ¿Listo? Y miren que en 1.99, muy cerquita al número 2, me está dando 0.9925 y otras cifras decimales. Seguramente si yo subo un poco más, acercándome a 2, por ejemplo, con 1.999, miren que me está dando un poco más arriba y cada vez noto más que ese valor de aquí, la segunda coordenada, el valor de la función, se me está acercando a un valor en especial. En este caso se me está acercando a 1. Cuando eso sucede, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 2, porque me estoy acercando a 2, el límite cuando x tiende a 2, por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque estoy tomando valores más pequeños que 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función verde que estoy trabajando, se me está aproximando a 1. Entonces ese límite parece ser que está dando 1. ¿Listo? Entonces observamos que primero tomamos un valor muy lejos de 2, me fui acercando y a medida que me iba acercando, el valor iba subiendo, el valor de y iba subiendo, hasta que se me acercó mucho a 1. Entonces el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda me está dando 1. Ahora, como les mencionaba, es posible que también nos acerquemos a la x igual 2 por números más grandes que 2. Cuando nos estamos acercando con números más grandes que 2 al número 2, pues estamos diciendo que nos estamos acercando por la derecha. Nos vamos a acercar a 2 por la derecha del 2. ¿Listo? Entonces, permítanme un momentico por acá para que no nos vaya a obstaculizar la vista. Bueno, entonces, voy a acercarme mucho a 2, pero ahora me voy a acercar por la derecha, con valores más grandes que 2. Voy a empezar muy lejos de 2, muy lejos, en 3. Entonces me doy cuenta que cuando tomo el x igual a 3, la función vale 1.8. Está a una altura de 1.8. Entonces me voy a acercar un poquito más a 2. ¿Cómo me acerco un poquito más a 2? Un valor más cercano a 2 podría ser el número 2.9. Entonces, en 2.9, fíjense que empezamos con la función valiendo 1.8. En 2.9 la función bajó a 1.72 aproximadamente. Me voy a acercar un poco más cuando x vale 2.8. Entonces, en 2.8, ¿qué observo? El puntico también bajó 2.8. La función vale 1.63. Está bajando, empezó en 1.8 y ahora va en 1.6. Me voy a acercar un poco más a 2, en 2.7. Entonces, en 2.7, miren que la función da 1.55 aproximadamente. Bajó todavía más. En 2.6, la función baja un poco más a 1.47 aproximadamente, ¿no? En 2.5, recuerden que me estoy acercando por la derecha, por números más grandes que 2. 2.5, miren que da aproximadamente 1.39, bajó. En 2.4,
la función nos está dando 1.31, también bajó. Recuerden que empezamos en 1.8 y miren, ahora vamos en 1.31. Está bajando. En 2.3 bajó hasta 1.23. Bajó. Y vemos una tendencia a llegar a un valor. Cuando x vale 2.2, también baja a 1.15. Y en 2.1 la función nos baja hasta 1.08 aproximadamente. Notamos entonces, recuerden que empezamos en 3, si nos vamos a acercar por la derecha del 2, entonces empecemos a acercarnos, notamos que el valor de la función va bajando, va bajando, va bajando y tiene una tendencia a llegar a un valor específico. Si observamos, parece ser que tiene la tendencia a llegar también a 1. Entonces, en ese caso, podemos decir que el límite cuando la x se acerca a 2 por la derecha, porque estoy tomando valores más grandes que 2, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función verde que tenemos acá graficada, también tiende a 1. En este ejemplo que les mostraba gráficamente, podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función verde tiende a 1. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función verde también tiende a 1, porque por ambos lados se iban acercando a 1, solo que por la izquierda iba subiendo, subiendo hasta llegar a 1 y por la derecha iba bajando, bajando hasta llegar a 1. Entonces, cuando sucede que por los dos lados nos da el mismo valor del límite, podemos decir que el límite de la función es igual a 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de la función verde es igual a 1. ¿Listo? Entonces, intuitivamente, ¿qué es un límite? Intuitivamente, lo que nos dice un límite o lo que nos podemos interpretar de un límite es que cuando x se acerca a un valor, intento observar qué pasa con la función, si se acerca a un valor también determinado o si es posible que ese valor crezca, 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 crezca mucho cada vez que me acerco a ese valor. Pero recuerden que cuando estoy hablando de un valor X, me puedo acercar a ese valor tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda con valores más pequeños que el número que estoy tomando y por la derecha con valores más grandes que el número que estoy tomando. Intuitivamente, eso es lo que es un límite. Bueno, entonces vamos a trabajar aquí otro ejemplo, pero ya de forma manual. Entonces, supongamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, observamos que esta función no está definida en 1. Es decir, el x igual a 1 no está dentro del dominio de esta función. Sin embargo, supongamos que nosotros queremos ver qué pasa con la función cuando nos acercamos a 1. Si no está definida en 1, pues me interesaría ver qué pasa cuando nos acercamos a 1. Entonces, pues yo diría, bueno, si reemplazáramos el 1 acá
en la función ¿qué pasa? Entonces yo reemplazo el f de 1, intento calcular el f de 1, supongamos que no vimos la clase pasada de dominio de funciones y yo quisiera calcular f de 1. Entonces me doy cuenta que esto es igual a 1 al cuadrado, reemplazo la x por 1, ¿no? Entonces, donde va x escribo 1. Entonces, la primera x al cuadrado la reemplazo por 1 y me queda 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Y si calculo 1 al cuadrado me da 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Observamos que esto es 0 sobre 0. 0 sobre 0 no es ni 0 ni es infinito. Eso es una indeterminación, eso no se sabe qué es. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a calcular el límite, cuando x tiende a 1 de la función, ojo con la notación que estoy usando, miren que pues en el video les mencioné cómo se leía, pero apenas lo estoy escribiendo por primera vez. Acá vamos a calcular límite cuando x tiende a 1, el x tiende a 1 va debajo del lim, de la función. ¿Quién es la función? La función es x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, se lee límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, para calcular este límite, lo primero que debí haber hecho fue intentar hacer lo que hice en el paso anterior y me dio 0 sobre 0. Como les mencionaba, eso no es ni 0 ni es infinito. Eso se dice que es indeterminado. Como su nombre lo indica, indeterminado quiere decir que todavía no se sabe cuánto es, eso no me está dando un resultado, debo mirar otra forma de calcular eso porque por allí directamente no pude saber el valor. Entonces, ¿cómo se calculan los límites? Vamos a ver en la siguiente clase, pero vamos a trabajar ahora la idea intuitiva. Supongamos que nosotros queremos calcular este valor mediante una grafiquita como las que les hice en el video anterior. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el video anterior? En el video anterior, intuitivamente lo que hicimos fue una tablita. ¿Qué tablita hicimos? Hicimos una tablita dándole valores a x y obtuvimos los valores f de x. Fíjense que en el ejemplo anterior yo les decía que nos podemos ubicar en el valor que queremos, en el x que queremos y nos podemos acercar tanto por la izquierda como por la derecha. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí el valor al que me quiero acercar en el centro. Me quiero acercar a x igual a 1 y sé que me puedo acercar tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Listo? Entonces, voy a empezar por la izquierda. Entonces, ¿qué valores tenemos por la izquierda? Cerquita a 1. Pues podríamos empezar con 0.5. 0.5 es más pequeño que 1. Pero me quiero acercar todavía más a 1. Entonces, un valor más cerquita podría ser, no sé, 0.75. Es un ejemplo. Otro valor más cerquita a 1 podría ser 0.9. Permítanme, voy a hacerlo un poco más allá. Otro valor más cerquita a 1, más cerquita que 0.9, 0.99. Y todavía más cerquita, si quisiera,
0.999. Listo, entonces ahí me estoy acercando a 1, me estoy acercando por la izquierda porque estoy tomando valores más pequeños. También me puedo acercar por la derecha. Entonces, por la derecha tomaría valores más grandes que 1. Entonces, valores más grandes que 1, un valor más grande que 1, 1.5 podría ser. Pero me quiero acercar un poco más. Entonces, un valor más cerquita, 1.25. Si me quiero acercar un poco más, podría tomar el valor 1.1. Todavía más cerquita, bueno, puedo tomar el valor 1.01. Y todavía más cerquita podría tomar el 1.001. Entonces, fíjense que lo que hago es tomar valores cercanos a 1, en este caso por la derecha, porque son valores más grandes que 1. ¿Qué hago a continuación? A continuación, lo que voy a hacer es calcular cuánto vale f de x en esos valores azul que acabo de copiar ahí. Porque en 1 no lo puedo calcular exactamente, porque ya vi que en 1 me dio algo que no se sabe qué es. Entonces en 1, como no lo puedo calcular exactamente, tengo que ver por los laditos a ver qué es lo que está pasando. Entonces voy a empezar a calcular f de x. Entonces voy a empezar con f de x, el primer valor de 0.5. Entonces voy a calcular cuánto vale f, permítanme, voy a necesitar ese espacio, f de 0.5. Entonces yo lo que hago es ir a mi función y reemplazo la x por 0.5. Entonces miren que la función es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces reemplazo la x por 0.5. Entonces en la primera parte me queda 0.5 al cuadrado menos 1 sobre 0.5 menos 1. Y calculo lo que me da este valor. Entonces ustedes pueden corroborar allí en su calculadora que esto está dando 1.5. Listo, entonces bueno, ¿cuánto nos dio f de 0.5? Entonces f de 0.5 nos ha dado 1.5. Entonces aquí debajo del 0.5 escribo el 1.5. ¿Listo? Luego calculo f de 0.75. Entonces, ¿cuánto vale f de 0.75? Y reemplazo también en la función. Entonces voy a la función que tengo. Entonces nos queda 0.75 al cuadrado. La x la reemplazo por 0.75 ahora. Menos 1 sobre 0.75 menos 1. Realizo estas operaciones en la calculadora y me doy cuenta que esto me está dando 1.75. Entonces 1.75. Debajo del 0.75 escribo el valor que me dio. Vamos a otro valor, vamos ahora en 0.9, entonces calculo cuánto vale f de 0.9. Entonces reemplazo en la función la x por 0.9. Entonces me queda 0.9 al cuadrado menos 1 sobre 0.9 menos 1. En todos los lugares donde me aparece x lo reemplazo por 0.9. Y en la calculadora esto me da 1.9. Entonces vamos a nuestra tabla. Debajo del
0.9 ubico el 1.9. Ahora fíjense que sigue 0.99, entonces vamos a calcular f de 0.99. Reemplazo la x por 0.99. 0.99 al cuadrado menos 1 sobre 0.99 menos 1. Y nos damos cuenta que nuestro valor ahora es 1.99. Entonces aquí 1.99. Y ahora en 0.999, f de 0.999 nos da 0.999 al cuadrado menos 1 sobre 0.999 menos 1 y nos damos cuenta que eso nos da 1.999. Bueno, entonces aquí debajo de este escribimos 1.999. Listo. Ahora, todo este proceso lo hicimos acercándonos al número 1 por la izquierda. Y cuando nos íbamos acercando por la izquierda, miren qué pasaba con la función f de x. Ahora miremos el f de x. La segunda fila que tenemos en nuestra tabla. Miren que primero valía 1.75, luego, perdón, 1.5, luego 1.75, luego 1.9, luego 1.99, luego 1.999. Entonces vamos a mirar en esta dirección. Vamos a mirar en esta dirección y vamos a ver si existe o podemos observar una tendencia de los números que nos están dando, una tendencia a qué valor. Entonces, primero 1.5, luego 1.75, luego 1.9, 1.99, 1.999. Podemos decir que eso tiene una tendencia a llegar al número 2. Vamos a ver qué pasa por el otro lado. Entonces, vamos a acercarnos a 1, pero por la derecha. Entonces, vamos a empezar en 1.5. Vamos a calcular quién es f de 1.5. Entonces, hago el mismo proceso. Reemplazo en la función f la x por 1.5. Entonces, me queda 1.5 al cuadrado menos 1 sobre 1.5 menos 1. Y realizando esto en la calculadora, podemos observar que nos da un valor de 2.5. ¿Listo? Entonces, por eso, debajo del 1.5 escribimos el valor que nos ha dado. Ahora, seguimos con 1.25, entonces f de 1.25. Entonces tenemos que eso es 1.25 al cuadrado menos 1 sobre 1.25 menos 1. Los cálculos dan 2.25. Entonces, debajo del siguiente número escribimos el 2.25. ¿Listo? Ahora vamos con f de 1.1. Entonces, ¿cuánto vale f de 1.1? Entonces, calculamos 1.1 al cuadrado menos 1 sobre 1.1 menos 1 y el valor que nos da es de 2.1. Entonces, en nuestra tablita ubicamos el 2.1.
ahora el 1.01. Entonces f de 1.01. Entonces esto va a ser 1.01 al cuadrado menos 1 sobre 1.01 menos 1. Y esto nos da 2.01. Ubicamos en nuestra tablita el valor de 2.01 y finalmente vamos a calcular el f de 1.001. Y es el mismo proceso, reemplazamos la x por 1.001 al cuadrado menos 1 sobre 1.001 menos 1 y esto nos da un valor de 2.001. Entonces también lo ubicamos en nuestra tablita para poder visualizar mejor los resultados. Entonces vamos a acercarnos a 1 ahora por la derecha. Empiezo a mirar la segunda fila de la tabla, pero empiezo a mirarla desde los valores más lejos a 1 y acercándome a 1. Es decir, empiezo a mirar en esta dirección. 2.5, 2.25, 2.1, 2.01, 2.001. Y miro la tendencia. Fíjense que empezó en 2.5, luego bajó a 2.25, luego 2.1, 2.01, 2.001. Eso podría decirse, se logra como percibir que también se está acercando a 2. Entonces, ¿cómo se escriben esos resultados? Podríamos entonces decir que según los resultados numéricos, es decir, según la tablita, el límite cuando x tiende a qué, recuerden a qué me estaba acercando, a qué valor de x quería acercarme a 1, ¿no? Queríamos acercarnos a este valor de acá, queríamos acercarnos a 1. Entonces, por eso digo, el límite cuando x tiende a 1. Primero me acerqué por la izquierda. Ese acercamiento por la izquierda matemáticamente se escribe con un menos como un superíndice de la x. Es decir, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Ese menos significa que nos hemos acercado por la izquierda. De la función, ¿quién fue nuestra función? Recordemos, nuestra función fue x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, por la izquierda, ¿cuánto me dio ese límite? Fíjense que vimos numéricamente que eso se acercó a 2. Entonces, estamos leyendo de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es igual a 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, cuando digo la derecha, escribo un más como un superíndice. Recuerden que por la derecha es cuando me acerqué por valores más grandes que, perdón, acá es a 1. A 1 por la derecha, por valores más grandes que 1, de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es igual a 2. Y observamos algo especial, que el límite por la izquierda parece ser que es el mismo límite por la derecha. Entonces, cuando eso sucede y da un valor en específico, entonces no es necesario escribir que el límite por la izquierda y límite por la derecha, sino que simplemente voy a resumir el resultado como límite
cuando x tiende a 1 de la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, el valor que me dio por ambos lados, pues fue 2. Eso solo lo puedo hacer cuando por ambos lados está dando un valor igual. ¿Listo? Entonces, lo resumo como el límite cuando x tiende a 1 de la función igual a lo que me ha dado por ambos lados. Una cosita que quiero aclarar. En la próxima clase vamos a ver detenidamente cómo calcular estos límites. Pero realmente la tablita que estamos haciendo acá nos ayuda a visualizar cuánto vale el límite, más no es una demostración de que efectivamente el límite es 2, por ejemplo, en este caso. Entonces no es una demostración formal, pero sí nos ayuda a visualizar cuál es el valor del límite. Además, que nos ayuda a entender qué es un límite, por eso lo estoy dando de esta forma por el momento. Entonces vamos entendiendo lo que es un límite, ¿no? Entonces, esto es intuitivamente lo que sería un límite. Entonces miren que muchas veces algunas funciones no pueden ser calculadas directamente en el valor que me están dando. En este caso, el valor es 1. No están dadas las funciones en ese valor, pero sí puedo ver qué pasa cuando me acerco a ese valor. ¿Qué está pasando con la función cuando me acerco a ese valor? Listo. Entonces, recuerden, cuando me acerco por la izquierda, la notación es con un menos como superíndice, y cuando me acerco por la derecha es con un más como superíndice. Por la izquierda son números más pequeños y por la derecha son valores más grandes. Bueno, entonces antes de empezar a ver cómo se calculan o cómo se demuestra formalmente que un límite existe, vamos a mirar algunos casos especiales de cuando no existe un límite. Entonces nos hacemos esta pregunta en este momento. ¿Cuándo no existe un límite? Entonces, hay tres casitos o tres casos en los que es posible que no exista el límite. Entonces, ¿cuáles son esos tres casos? El primer caso es cuando los límites laterales dan diferentes. Ese es el primer caso en el que un límite, decimos que cuando por la izquierda nos dio un valor diferente que por la derecha, podemos decir que el límite no existe. Si nos dan por ambos lados diferente, decimos directamente, ese límite no existe. Segundo caso en que podemos afirmar que un límite no existe. El segundo caso en el que podemos afirmar que un límite no existe es cuando la función crece o decrece indefinidamente al acercarse al valor de x. Y
El último caso en el que podemos decir que un límite no existe es cuando la función oscila infinitamente al acercarse al valor. Permítanme aquí hay que hacer una claridad, y es que oscila infinitamente entre dos valores al acercarse al valor de x. Les voy a hacer una gráfica en cada caso para que quede completamente claro cuando no existe un límite. Entonces vamos a graficar el primer caso. Entonces el primer caso nos dice que el límite no existe cuando los límites laterales de la función nos dan diferentes. ¿Cuándo sucede eso? Gráficamente nosotros tendríamos algo como lo siguiente. Entonces supongamos que tenemos una función que me voy a inventar en este momento. Digamos que la función hace algo como lo siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro valor. Voy a llamar el valor no x, sino que lo voy a llamar, tenemos nuestro valor x sub 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta función? Fíjense que si yo me acerco a esta función por la izquierda, es decir, si tomo valores más pequeños que x sub 0, ¿qué pasa? Entonces, observemos lo siguiente. Si tomo un valor por aquí más pequeño que x sub 0, la función está acá. Si tomo un valor más aquí, más cerquita a x sub 0, tomemos por acá. Nos da la función por acá. Más cerquita, nos da este puntico de aquí. Un poco más cerca, nos da este valor de por acá. Y observamos que los punticos van subiendo y en x sub 0 el valor tiende a acercarse a esta altura donde está este huequito, que llamémoslo, digamos en este caso, llamémoslo A. ¿Listo? Entonces, miren que a medida que me acerco a x sub 0, los punticos se van acercando al valor de A. Eso pasó por la izquierda. Entonces, ¿qué pasó? El límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función, digamos que la función se llama f de x, nos está dando el valor A. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando me quiero acercar por la derecha? Entonces, miren, me voy a acercar a x sub 0 por la derecha. Entonces voy a empezar en este valor de acá. Observo que me da un puntico por acá. No sé si lo está muy retirado. Como un poco mejor ubicado. Un poco más cerca de x sub 0, digamos por acá. Entonces me da un valor por acá, un puntico por acá, bajó, otro valor más cerca, me doy cuenta que nos da un puntico más cerquita, trazo una línea vertical imaginaria y miro dónde corto la función. ¿Listo? Un poco más cerquita.
Trazamos una línea vertical imaginaria por este valor y miramos dónde más o menos nos toca la función, entonces nos la toca por acá. Y vemos que los punticos van bajando y se van acercando a este puntico rojo de acá, que digamos que su coordenada en Y vale B. ¿Listo? Entonces todos esos punticos se van acercando al valor B. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función f de x nos está dando B. Y observamos que en este caso A es distinto de B. Como A es distinto de B y el límite por la izquierda nos dio A y el límite por la derecha nos dio B, entonces el límite no existe. Entonces en este caso ese valor del límite no existe, porque los límites laterales están dando valores diferentes. Entonces en ese caso decimos que el límite no existe. Segundo caso en el que el límite podría no existir, voy a explicarlo de forma gráfica. Entonces, digamos que tenemos una función como la que les voy a escribir acá, o les voy a graficar acá. Y por acá tendríamos el valor x sub 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando con esta función? Entonces, digamos que cuando nos estamos acercando a esta función, voy a empezar a acercarme por cualquiera de los lados que les dé que crece o decrece mucho la función, el límite no va a existir. Pero yo en este caso voy a acercarme a esta función, como solo la grafiqué la parte izquierda de x sub 0, me voy a acercar por la izquierda. Entonces voy a empezar a tomar valores más pequeños que x sub 0, valores por la izquierda. Entonces observo que cuando tomo un valor a la izquierda, tengo este punto en la función. Trazo una recta vertical imaginaria, miro dónde toca la función. Me acerco un poco más, trazo una recta vertical imaginaria y miro dónde tocó la función. Y cada vez que me acerco más, voy notando que la función, el valor de la función, se hace más y más grande. Entre más me acerque al x sub 0, más grande es ese valor y no se va acercando a ningún valor en específico, sino que se va haciendo más y más grande. Entonces, cuando eso sucede, yo puedo decir que el límite no existe. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, como me está dando muy grande ese valor, puedo decir que me está dando infinito. De hecho, como me está dando hacia arriba, puedo decir que es más infinito. Pero recuerden que me acerqué por la izquierda. Es posible que la gráfica de la derecha les dé menos infinito. Eso podría suceder. ¿Listo? O también les dé más infinito. Pero con que uno de los dos ya dé infinito, es decir, que dé valores cada vez más grandes o cada vez más pequeños, ya puedo decir que el límite no existe. Está dando infinito. Listo. Ese es el segundo caso en el que nosotros podemos afirmar que el límite no existe. Entonces, si nos da infinito menos infinito,
podemos decir que el límite no existe. Y el tercer caso que les mencionaba para que un límite no exista es que tengamos una función que gráficamente veríamos que hace algo más o menos así. Acá pues tengo la limitación de que yo misma soy la que estoy haciendo los dibujos, de pronto en el software nos queda más visible. Pero digamos que tenemos una función que hace algo más o menos así. Y aquí tenemos el valor de x sub 0. Y notamos que cuando nos acercamos al valor de x sub 0, esa función está oscilando y las oscilaciones no se hacen más pequeñas, sino que mantienen su amplitud. En ese caso decimos que el límite no existe tampoco. Entonces, aquí tampoco existe el límite. Y fíjense que esto generalmente sucede por uno de los lados. En este caso, con que yo pruebe que por uno de los lados sucede eso, ya puedo decir que el límite no existe. En este caso, a la izquierda veo la oscilación en la izquierda y con eso me basta para decir que el límite no existe. Pero recuerden, la oscilación debe mantener su amplitud, no se puede ir haciendo más pequeño, sino que la oscilación mantiene su amplitud. En ese caso decimos que no existe. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos en los que se ilustren estos tres casos de límites que no existen. Entonces, por ejemplo, primer ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué pasa con esta función? Entonces, vamos a hacerlo como veníamos trabajando con el método numérico. Vamos a calcular ese límite. Entonces, hacemos la tablita. X, f de x, listo. Tenemos en este caso que acercarnos al valor 0. Ubicamos en el centro, pero voy a escribir primero los otros números, listo. Entonces, por la izquierda de 0 tengo el menos 0.5, más cerquita a 0, el menos 0.25, está más cerquita a 0. Más cerquita todavía, el menos 0.1 podría ser. Más cerquita, el menos 0.01. Más cerquita podría ser el menos 0.001. Acá en el centro tenemos el 0, que es el valor al que nos queremos acercar. Y si me quisiera acercar por la derecha, podría tomar a la derecha del 0 el 0.5, más cerquita el 0.25, más cerquita podría ser el 0.1, luego
el 0.001 y el 0.0001 podría ser. Listo, entonces hacemos esa tablita y empezamos a calcular los valores de f de x. ¿Cómo? Pues reemplazamos la x en nuestra función por los valores que estamos tomando. Entonces yo directamente se los voy a escribir acá. Lo que sí les pido el favor es que corroboren ustedes en la calculadora, que no me equivoque, o que no me haya equivocado con estos valores, ¿no? Entonces corroboren. En menos 0.5 a mí me dio 4. En menos 0.25, 16. En 0.1, 100, en menos 0.01, 10.000, en menos 0.001 me dio 1.000.000. Listo. Ahora en 0.5 también me dio 4, en 0.25 da 16, 100, 10.000 y 1.000.000. Entonces, vamos a ver la tendencia de esto. Entonces, vamos a acercarnos a 0 por la izquierda. Entonces, recuerden que miro los valores más pequeños que 0 y miro la tendencia. Entonces, cuando me acerco a 0 por la izquierda, me acerco a 0 por la izquierda, miro qué pasa con la función. Entonces, si notan, empezó en 4, aumentó luego a 16, luego a 100, a 1.000.000, a 10.000, luego a 1.000.000. Y si siguiera, noto que eso está creciendo mucho. Entonces me estoy dando cuenta que eso me está dando infinito. Con un solo lado que ya me haya dado infinito, en este caso más infinito, ya digo que el límite no existe. Es decir, la tabla bastaría con esta parte para decir que el límite no existe. Sin embargo, pues podemos ver la tendencia por la derecha. Entonces la tendencia por la derecha también sucedió que al acercarnos por la derecha empezó en 4, aumentó a 16, luego 10, 10.000, 1.000.000 y también se nota una tendencia a convertirse en valores muy grandes y por lo tanto podríamos decir que es infinito. Entonces, en este caso, yo puedo escribir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado no existe, pero como por ambos lados me dio más infinito, puedo decir simplemente que esto me da más infinito. Pero ese límite no existe, porque está dando valores muy grandes, cada vez más grandes. ¿Listo? Segundo ejemplo. Supongamos que me piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x. Listo. Y entonces, para calcular este valor de este límite, voy a hacer lo mismo. Voy a construir la tablita que veníamos acostumbrados a trabajar. Entonces teníamos el x, el f de x. Entonces, como me voy a acercar a 0, pues me voy a acercar con algunos valores. En este caso, por ejemplo, pues está muy lejos de 0, pero yo podría tomar primero el menos 2, luego el menos 1.5, está más cerquita a 0, luego más cerquita el menos 1, luego más cerquita el menos 0.5. Bueno, y en el centro tendríamos al 0. Por la derecha, entonces tenemos el 0.5, el 1, el 1.5, el 2. ¿Listo? Y calculo cuánto vale f de x. Es decir,
voy a hacer el primero para que vean bien cómo calcularlo. Por ejemplo, si quiero calcular f de menos 2, sacaría valor absoluto de menos 2, reemplazo la x por menos 2 sobre menos 2. Observemos que el valor absoluto de menos 2 me lo convierte en positivo, me da 2 sobre menos 2, más por menos da menos, y 2 sobre 2 da 1. Entonces, así ustedes van a seguir calculando todos y nos damos cuenta que en todos los valores por la izquierda, en todos nos da menos 1. Y por la derecha, en todos los valores, nos está dando 1. No importa si me acerco todavía más. Siempre por la izquierda está dando menos 1 y siempre por la derecha da 1. Ustedes pueden corroborarlo. Entonces, ¿qué puedo decir de acá? Miren la tendencia por la izquierda. Pues eso, como siempre da menos 1, puedo decir que el límite por la izquierda es menos 1. Y por la derecha, ¿qué pasó por la derecha del 0? Miro la tendencia, todos me están dando 1. Por lo tanto, puedo escribir que el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x es igual a menos 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x, perdón, aquí a 0 por la izquierda y aquí por la derecha nos está dando 1. Por la izquierda nos dio menos 1 y por la derecha nos dio 1. Como los límites laterales están dando distintos, por la izquierda menos 1, por la derecha 1, entonces solo digo que el límite no existe. ¿Listo? Entonces, en este caso, el límite tampoco existe. Porque los límites laterales dan diferentes. Ahora, como tercer y último ejemplo, digamos que me piden calcular el valor del límite cuando x tiende a 0 de la función seno de 1 sobre x. Entonces vuelvo y trabajo con mi tablita. X, f de x. Listo. Entonces me voy a acercar a 0. Pero en este caso, como no necesito de más, lo que quiero es comprobarles que este límite no existe por oscilación. Yo voy a probarlo únicamente acercándome por la derecha. Entonces recuerden que aquí tienen el 0. Y voy a tomar por la derecha los valores de la siguiente forma. Entonces, digamos que empezamos con 2 sobre pi. Un número más cerquita a 0 que 2 sobre pi podría ser 2 sobre 3 pi. Este valor está más cerquita a 0 porque 2 sobre pi es más grande que 2 sobre 3 pi. Un valor más cerquita a 0, 2 sobre 5 pi. Más cerquita a 0, 2 sobre 7 pi. Más cerquita, 2 sobre 9 pi. Más cerquita, 2 sobre 11 pi. Listo, y así yo me podría acercar más y más a 0. ¿Cómo me estoy acercando? Pues tomé estos valores estratégicamente porque estos son ángulos que les puedo calcular fácilmente el seno cuando haga el 1 sobre x. Pero mira que estoy tomando 2 sobre pi, 2 sobre 3 pi, 2 sobre 5 pi, 2 sobre 7 pi, 2 sobre 9 pi, 2 sobre 11 pi. Seguiría
2 sobre 13 pi, 2 sobre 15 pi, etc. Solo con eso me basta para mostrarles lo que quiero decirles. Entonces, cuando ustedes van a calcular f, por ejemplo, de 2 sobre pi, esto sería seno de, miren que es 1 sobre x, entonces 1 sobre 2 sobre pi. ¿Listo? Entonces, voy a calcular esto, entonces voy a aplicar aquí la ley de orejas. Entonces, el 1 de arriba lo escribo sobre 1 para aplicar la ley de orejas o ley de medios extremos. ¿Listo? Entonces, permítanme, lo voy a escribir un poco mejor para que queden bien hechos los apuntes. 1 sobre 2 sobre pi. Entonces recuerden que estoy aumentando este 1 acá para aplicar la ley de orejas o ley de medios extremos, este con este y este con este. Listo, entonces me quedaría seno de 1 por pi, pi sobre 2 por 1, 2, el seno de pi medios. Y entonces yo sé que esto es un ángulo especial y el seno de pi medios es igual a 1. Entonces, aquí el f de x de 2 sobre pi es 1. ¿Listo? Ahora, calculo el siguiente. F de 2 sobre 3 pi. Nótese que cuando ustedes dicen seno de 1 sobre 2 sobre 3 pi, o lo que está abajo, lo que hace ese 1 sobre x, lo que está haciendo es cambiar la fracción. Por ejemplo, arriba teníamos 2 sobre pi y el 1 sobre x lo que hizo fue cambiármelo a pi medios. Cuando ustedes aplican la ley de orejas, aquí se dan cuenta que este da seno de 3 pi medios. Y el seno de 3 pi medios también es un ángulo especial y este es igual a menos 1. Entonces, ¿cuánto vale la función en 2 sobre 3 pi? Vale menos 1. ¿Listo? Y podríamos continuar así calculando el f de cada uno de estos y ustedes se van a dar cuenta que empieza a dar 1, menos 1, lo dejo como tareita esta parte, que les empieza a dar de esta forma, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Eso quiere decir que la función está oscilando entre esos dos valores, entre 1 y menos 1. Entonces, en este caso, podríamos decir también que el valor de este límite no existe. No existe porque la función está oscilando entre esos dos valores. Y esos son 3 ejemplos en los que las funciones, el límite de las funciones no existe. Entonces, la idea es que recordemos que los límites pueden no existir en 3 casos. Cuando dan diferentes los límites laterales, cuando la función crece o decrece mucho, o cuando la función empieza a oscilar entre dos valores al acercarse al valor de x sub 0 indicado. Bueno, entonces en la próxima clase vemos formalmente cómo calcular los límites que sí existen y lo que sí les voy a pedir el favor es que para que repasemos un poco lo que hemos visto en la clase de hoy de las tablitas,
me calculen estos límites mediante tablitas. Son estos 4 límites, por favor, los calculamos mediante las tablitas para ver la tendencia, ¿no? Calcular cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 3x más 2 sobre 2x cuadrado menos x menos 1, el límite cuando x tiende a menos 2 de x sobre x cuadrado más 5x más 6, el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre la raíz cuadrada de x menos 1 menos 1, y el límite cuando x tiende a 0 de Euler a la 3x menos 1 sobre x. Si tienen alguna dificultad con estos ejercicios, el jueves que tenemos la videoconferencia, podemos resolver las inquietudes. Muchas gracias.